El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la Iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios. A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Fue un gran luchador. La primera gran lucha que sostuvo fue la de sí mismo, porque las ideas religiosas lóbregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo le llenaban de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con temor en el sombrío porvenir, y viendo en Dios a un juez inexorable y un cruel tirano, más bien que un bondadoso padre. Sin embargo, el temor del Señor moraba en su corazón. Esto le habilitó para mantenerse firme en sus propósitos y siempre humilde delante de Dios. Un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Y en esa Biblia descubrió el texto de Romanos 1:17, donde decía que el justo por la fe vivirá. Esto le vino a resonar muy fuerte dentro de sí, ya que todo lo que veía a su alrededor iba en contra de lo que la palabra de Dios decía. Uno de los detonantes de la reforma fue la venta de indulgencias. Tetzel se llevaba todo ese dinero para la construcción de la capilla de San Pedro, para la basílica de San Pedro. Las indulgencias se vendían a todos a un gran precio. Gracias a esto fue que Lutero decidió hacer sus 95 tesis para clavarla en Wittenberg, donde él también fue ordenado sacerdote y se le llamó para que fuera claustro en esa universidad. Por supuesto, esta decisión le traería gran problemas y gran conflictos con la Iglesia Católica, ya que se les acababa el negocio, pero sobre todo muchos abrían sus ojos a la luz admirable. Así fue como da inicio la Reforma Protestante, que llegaría a impactar no solo a Europa, sino a todo el mundo. Después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis, la Reforma Protestante se expandió por toda Europa con rapidez. Sin embargo, esta no se quedaría ahí solamente. Esta reforma se expandiría y llegaría hasta el continente americano. La primera instalación del protestantismo en América fue la colonia auspiciada por la familia Welser en el oeste de Venezuela, en los años 1528-1556. Colonia hugonota en Brasil también se formó en 1555-1567. La colonia neerlandesa en Pernambuco se formó en 1624 a 1654. La colonia escocesa en Panamá se asentó en 1698 a los 1700. En Guatemala
El protestantismo llegó en 1841 a 1882. Quiere decir, el protestantismo ahora no era solo parte de Europa, sino ahora se agregaba el continente americano. El ultramontanismo católico y el nacimiento de un movimiento liberal más radical y secularizante abrieron finalmente la puerta a la libertad de cultos. En Venezuela, los primeros misioneros protestantes llegan a partir de 1878. Así fue como se desarrolló el protestantismo en América. Ahora, la Iglesia Católica no se quedaría de brazos cruzados. No mucho después que empezó la Reforma, la Iglesia Católica Romana realizó un poderoso esfuerzo a fin de recuperar el terreno perdido en Europa, destruir la fe protestante y promover las misiones católicas romanas en países extranjeros. A este movimiento se le llama la Contrarreforma. La reforma de dentro de la Iglesia se intentó hacer mediante el Concilio de Trento, convocado en 1545 por el Papa Pablo III. Su principal objetivo fue investigar y poner fin a los abusos que propiciaron el surgimiento de la Reforma. Y ahí es donde empieza a diversificarse y multiplicarse de denominaciones cristianas a partir de los siglos XVIII y XIX. Los metodistas, luteranos, bautistas, wesleyanos, todos ellos empezaron a surgir. Hoy en día todavía podemos ver el fruto de esa reforma protestante. Y todavía podemos ver a todas esas denominaciones que surgieron en ese tiempo. Eso nos indica que Dios sigue en el control. Hoy en día, las tendencias principales tanto de los católicos como los protestantes, en su mayoría, es promover la unidad. Por ello existe el Concilio Mundial de Iglesias, que su mayor propósito o su gran meta es la unidad visible del cristianismo. Ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. El movimiento ecuménico ha promovido relaciones más fraternales entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamentos. Por medio de sus diversas organizaciones y actividades, el movimiento ecuménico ha proporcionado información más exacta y actualizada sobre las iglesias. Ha hablado a favor de la libertad religiosa y los derechos humanos. Ha combatido contra los males del racismo y ha llamado la atención a las implicaciones socioeconómicas del Evangelio. En todo esto, las intenciones han sido buenas y algunos de sus frutos son aceptables. Sin embargo, en el cuadro general, las aflicciones pesan más que las bendiciones. La postura oficial de la Iglesia Adventista, en realidad, la Junta Directiva de la Asociación General nunca ha aprobado una declaración oficial. Sin embargo, no estamos de acuerdo en la ideología o los principios que ellos rigen, donde la Biblia queda relegada
y no es el fundamento principal. Es cierto que el Nuevo Testamento presenta una unidad eclesiástica, limitada pero anclada en la verdad, caracterizada por la unidad, el gozo, la fidelidad y la obediencia. Los ecumentusiastas, si vale el neologismo, parecen dar por sentado una eventual unidad orgánica en la comunión de la gran mayoría de las iglesias. Enfatizan el escándalo de la división como si eso fuera realmente el pecado imperdonable. La herejía y la apostasía son prácticamente ignoradas. Por eso, la Asociación General nombró un comité de relaciones con las iglesias con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. Esta no es una tarea fácil. Es mucho más fácil destruir los puentes eclesiásticos y servir como comandos cristianos irresponsables. Elena de White dijo: se necesita mucha sabiduría para alcanzar a los pastores y hombres de influencia. Y es por eso que nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones para orar por estos hombres, para orar con ellos, pues Cristo intercede en su favor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como mensajeros de Cristo y debemos manifestar profundo y ferviente interés en estas personas que también son partes del rebaño. El video que pasaron el sábado sobre la Reforma Protestante y Martín Lutero fue un video sobre historia, el cual nos instó a querer aprender más, y no solo a mí, sino que también a toda la iglesia. Yo tenía muchas preguntas o muchas dudas sobre la venta de indulgencias porque no estaba segura de qué exactamente era eso, venta o tráfico de indulgencias. Pero gracias a este video, varias cosas, cobraron sentido. Yo quité varias dudas que tenía y aprendí también sobre las 95 tesis de Martín Lutero, que eran como una serie de proposiciones o de quejas respecto a la venta de indulgencias. Y eran cosas que yo había escuchado, pero no me había detenido a estudiar más sobre eso o a investigar. Y este video despertó mi curiosidad y creo que fue una buena idea haberlo pasado porque me instó a querer saber más sobre eso. Aprendí también sobre la sola escritura, donde la única fuente de autoridad es la Biblia. Y eso es algo que yo no sabía y gracias a este video ahora lo sé. Y bueno, también fue la parte de la historia de Martín Lutero, de cómo él llegó a ser excomulgado, decían que era hereje, y gracias a eso lo protegieron y fue como él tradujo la Biblia, y todo eso lo llevaron a la Contrarreforma. Y ahí terminó el video, pero aún quiero seguir aprendiendo, y este video fue de gran ayuda y de motivación también. La razón por la que Martín Lutero hizo la reforma protestante en los años 1500 es porque la iglesia romana estaba haciendo cosas contra los mandamientos de Dios, en el cual la gente tenía que pagar para que sus pecados fueran perdonados, mientras recibían este dinero, los iglesias, ellos construían cosas y se enriquecían, ¿verdad? También se aprovechaban de la inocencia de las personas o
ignorancia de las personas, porque ellos no podían estudiar la palabra, solo ellos podían interpretarla. Entonces Martín Lutero tuvo que hacer esta reforma y mostrarles a las personas que ellos estaban en error.